Génesis capítulo 2, versículo del 10 al 15. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de un río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Más importante, aquí aparecen nuevamente números. Sí, aparecen números. Por ejemplo, se nombran 4 ríos. Eh, no sé si conozcan el tabernáculo, pero el tabernáculo también tiene 4 colores. En la puerta la conforman 4 colores. Y eso tiene una simbología especial, sobre todo el número 4. También los colores, cada color. Cada evangelio representa a nuestro Señor Jesucristo de alguna manera. Hay personas que de pronto me han dicho, ¿por qué en la Biblia aparecen 4 evangelios? ¿Por qué no aparecen más evangelios? ¿Por qué no aparecen 6, 7, 8 evangelios? ¿Y por qué si hay 12 apóstoles, por qué aparecen 4 evangelios? ¿Y por qué algunos de los evangelios no son escritos por apóstoles? Ese tipo de preguntas me las han hecho. Pero al mirar Ezequiel podemos ver el número 4. El número 4, Dios permitió que existieran 4 evangelios nada más con un propósito específico. Primero es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y luego porque cada evangelio representa a nuestro Señor Jesucristo o lo presenta de alguna manera específica. Uno como hijo, uno como rey, uno como hijo de Dios, otro como siervo y otro como hijo de hombre. Esas son las 4 características que aparecen en los 4 evangelios. No están escritos así al azar, están escritos así por algo especial. Entonces, aquí se habla de 4 ríos, ¿no? También. Y en el versículo 15 dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. No sé si se acuerdan que antes habíamos visto un versículo que dice, no había en la tierra, todavía Dios no había puesto en la tierra hombre que labrase la tierra, porque alguien tiene que labrar la tierra. Ya sabemos qué es labrar la tierra. Labrar la tierra es labrar nuestro corazón. Pero Dios antes no había puesto todavía quien labrase la tierra, pero aquí está diciendo que puso al hombre para que labrase la tierra. Y sabemos que es labrar la tierra. Labrar la tierra es prepararla para que cuando la palabra llegue pueda germinar, pueda dar fruto. Miremos en cuanto a labrar la tierra, Dios determinó siervos, y sus siervos tienen un nombre específico. Vamos a mirar el último libro, el último capítulo del libro de Hebreos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 13. Hebreos tiene 13 capítulos. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 13. Vamos a buscar en especial el versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13. Hebreos 13. Vamos a leer el capítulo 7. Hebreos 13. Dice el 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sé que estos versículos para algunas personas es una sorpresa. Muchos ni se habrían imaginado que este versículo apareciera en la Biblia, ¿no? Bueno, sobre todo hay religiones que odian la palabra pastor, pero en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, aquí este versículo que está diciendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No es palabra que me estoy inventando, no es algo que se me está ocurriendo, está escrito acá. Es necesario que haya el pastor que labre el corazón. Es necesario, cuando Dios dejó a su iglesia, cuando recién Dios dejó a su iglesia, algunos conocen la parábola del buen samaritano, algunos no la conocen. Pero en la parábola del buen samaritano, Dios deja al medio muerto en manos de ¿quién?
del mesonero. Dice que lo lleva al mesón y lo deja en manos del mesonero. Y le dice al mesonero, cuídamele y yo te lo pagaré cuando regrese. Eso está en Lucas 10. Del versículo 25 en adelante empieza a hablar sobre el buen samaritano. Y cuando el que salva, el que necesitaba ser salvado era el hombre que estaba medio muerto. Sobre esto hicimos un video en TikTok, que es el video 3. Ahí explicamos detalladamente y con dibujos, de una manera gráfica, qué es lo que Jesús está explicando con esta parábola. La finalidad de Jesús, ¿cuál es? Que todo el mundo se salve, que nadie se pierda. Eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Pero cuando esta persona le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Claro que Jesús quería contestar esa pregunta. Entonces, al final, en toda esta parábola, resumiéndola, lo que explica es, hay alguien que salva en esta parábola. Y también en esta parábola hay alguien que necesita ser salvado. Aparecen las dos figuras, el que salva y el que necesita ser salvado. El salvador en esta parábola es el samaritano. Y el que necesita ser salvado es el hombre que está medio muerto. Entonces, el que está medio muerto es como el paralítico de Betesda. El paralítico de ese estanque de Betesda, en Juan capítulo 5, es un paralítico que no podía hacer nada por sí mismo, un paralítico que no tenía ninguna esperanza. Jesús podía salvar a todos los que, sanar a todos los que estaban ahí. La sanación representa, es tipología de la salvación. Jesús no venía tanto por sanar por sanar, sino él hubiera sanado a todos los enfermos del estanque de Betesda, pero solo sanó a uno, porque había uno que tenía fe, había uno en quien se cumplía a lo que venía a hacer Jesús, a salvar del pecado. Entonces esa persona no tenía ninguna esperanza y por eso Jesús a esa persona sanó, no a todos los otros enfermos que estaban ahí en el estanque. Igual en el caso del hombre asaltado por los ladrones, ¿quién pudo rescatarlo? El que era enemigo de él, el samaritano, porque judíos y samaritanos eran enemigos entre sí. Pero el samaritano, siendo enemigo, lo salvó. Siendo enemigo, lo salvó. Lo salvó, si no hubiera muerto, porque él estaba medio muerto, no podía hacer nada por salvarse. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ese samaritano hace la función de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Sabemos todos, para nadie es un secreto, que Jesús es el Salvador. Entonces, en esta historia del buen samaritano, Jesús, el samaritano, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dice, ve y haz tú lo mismo, no está diciendo, ve y sé como el buen samaritano. Sé que esto a más de uno le impacta, más de uno de pronto no había escuchado esto, o lo había escuchado al revés. ¿Cómo lo habían escuchado? Cuando Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo, se refería entonces a que fuéramos como el buen samaritano. No. Si Jesús hubiera hablado así, estaría diciendo que vivamos por obras, pero no está diciendo eso. El único que obra, el único hacedor es Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, cuando le dice, ve y haz tú lo mismo, es, ¿quieres heredar la vida eterna? O sea, ¿quieres recibir la salvación? En esta historia que Jesús contó, hay alguien que salva y alguien que necesita ser salvado. El que salva es el samaritano. Pero como esa persona le está preguntando qué hará para heredar la vida eterna, o sea, ¿qué hará para recibir la salvación? Entonces Jesús le dice, para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Cuando le dice, veías tú lo mismo, sé como el hombre medio muerto. El medio muerto recibió la salvación en esta historia. Casi nadie se percata de ese pequeño detalle, ¿no? Cuando alguien está por las obras, ¿cómo interpreta este pasaje? Cuando alguien está por las obras, interpreta, veías tú lo mismo, como si Jesús estuviera diciendo, ve y sé como el buen samaritano. Pero quien enseña de esa manera es porque todavía está en las obras. Muy probablemente si ustedes oyen que alguien les explica la historia del buen samaritano y les dice, cuando Jesús dijo, veías tú lo mismo, le está diciendo que seamos como el buen samaritano. Si una persona se expresa de esa manera, lo que le está diciendo esa persona es por obras. Esa persona muy probablemente está todavía por obras. Entonces, de pronto es probable que no solamente no haya meditado, puede que no esté por obras, puede que realmente solamente no haya meditado sobre lo que está escrito en la palabra, pero muy probablemente sí está por obras. ¿Por qué? Porque esta historia lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo es cómo alguien puede ser salvado. Cuando le dijo, veías tú lo mismo, le está diciendo, ¿quieres recibir la salvación? Entonces, en esta historia, ¿quién es el que recibe la salvación? El medio muerto, ¿cierto? Veías tú lo mismo. ¿Cómo? Como el medio muerto, que es el que recibe la salvación. Y el Salvador es el samaritano. Pero en esta historia, ya eso lo habíamos analizado más profundamente en otros videos. Quienes no lo conozcan, les recomiendo que vean el video 3 de TikTok. Pero lo que vamos a mirar en esta historia del buen samaritano en este momento es lo que le dice Jesús al final. El samaritano, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice que lo lleva al mesón y le dice al mesonero, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Porque nuestro Señor Jesucristo, el samaritano en esta historia, le dice, cuídamele, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. Porque nuestro Señor Jesucristo se tenía que ir, pero Él va a regresar. Y cuando regresa, ya regresa por alguien que ha sido sanado. ¿Quién lo sanó? El samaritano lo sanó, curó sus heridas. Dice la palabra que curó sus heridas. Cuando dice curó sus heridas es lo sanó. Bíblicamente lo sanó es sinónimo de lo salvó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo sanó, lo salvó. Y cuando lo lleva al mesonero y lo deja en el mesón y le dice al mesonero, cuídamele, ¿quién es el mesonero? ¿Qué es el mesón y quién es el mesonero? Nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos dio la salvación, o sea, Él vino para darnos la salvación, pero una vez que nos dio la salvación, ¿dónde nos puso? Nos puso en la iglesia. Es a través de la iglesia que una persona puede recibir la salvación. Es a través de un pastor que la persona puede recibir la salvación. A través de un evangelista. Por ejemplo, en el caso del eunuco, el mesonero era un evangelista, que era Felipe. Felipe, ¿qué dice la palabra? Desde ese texto le empezó a anunciar el evangelio. Entonces, cuando una persona cree en el evangelio, ha recibido la salvación. No necesariamente pastor, también hay pastores, hay evangelistas, ¿no? Y a través de un pastor alguien puede recibir la salvación, a través de un evangelista alguien puede recibir la salvación, pero queda el cuidado de quién, queda el cuidado del pastor, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en Génesis capítulo 2, versículo 15, que dice que Dios puso al hombre para que lo labrase la tierra. Antecitos, ahí mismo había dicho, todavía no había hombre que labrase la tierra. Pero después de que Dios formó al hombre, que ahí lo dice, formó al hombre del polvo de la tierra, entonces lo puso para que labrara la tierra. Es decir, lo puso para que arara el corazón de nosotros. ¿Y cómo se llama ese siervo que Dios pone para que labre el corazón de nosotros? Se llama pastor. Entonces lo leímos en Hebreos 13:7. Vamos a volver a leer Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores. Este es un versículo que está en la Biblia. Muchos no lo conocen, pero ahí está, léanlo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y miremos qué dice el versículo 17. Vamos a leer el 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sé que estos versículos nunca se los habían hecho leer, nunca los habían leído, solamente les habían leído Malaquías, bueno, muy probablemente. Pero aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, hay personas que de pronto en ese momento sentirán un choque porque dirán, uy, pero es que es difícil porque hay denominaciones o hay iglesias donde las personas no tienen contacto con el pastor, no reciben guía directa del pastor, sino que el pastor únicamente habla cosas bonitas, los entusiasma, les coloca música, pero nadie se acerca a él, o son muy pocas las personas que tienen la cercanía con él. Pero lo que dice la Biblia es, sí debe tener una persona cercanía con el pastor, porque debe obedecerlo, debe sujetarse. Sí, ahí lo dice, ¿no? Porque cuando en la historia, sé que a más de uno no le gusta, pero lo que estoy hablando hoy es bíblico. Es una parte que inevitablemente teníamos que tocar cuando llegáramos a Génesis 2, versículo 15, donde dice que Dios puso puso al hombre para que labrase la tierra. Y ya habíamos visto previamente qué es y por qué es necesario que la tierra sea labrada. La tierra representa nuestro corazón. Ya habremos hablado de la parábola de los 4 terrenos. Solo un terreno era buena tierra, los otros terrenos no servían para nada. Pero para que ese terreno pueda recibir la palabra y la palabra pueda fructificar, pueda dar fruto, ese corazón debe ser labrado, esa tierra debe ser labrada. Y la forma como es labrada, dice la palabra, a Dios agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, que es lo que ustedes me oyen hacer todos los días de 9 a 9:30, es hablar y predicar el evangelio, predicar la palabra. Suena como locura, pero es inevitable, es necesario que alguien lo haga. Algunas personas a través de estos live han recibido la salvación y gracias a Dios porque han dado el testimonio. Me han escrito algunos directamente a WhatsApp, otros en los comentarios de los videos de TikTok, pero muy bonito que alguien haya podido recibir la salvación. Como dice la palabra, agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Entonces, si tú ahorita que estás escuchando esto, tú tienes tu pastor, Dios te dio, te puso en una iglesia, te puso un pastor. Bueno, ahora tengo que hacer una aclaración. No es que toda iglesia pueda predicar el evangelio o que toda iglesia te pueda pastorear. Porque ¿quién puede pastorear? Solo alguien que haya sido enviado. Ya hemos visto también en detalle qué es eso de ser enviado y cómo alguien puede ser enviado.
La única forma de que sea enviado es que esa persona sea libre del pecado. Si esa persona no es libre del pecado, de ninguna manera va a poder ser enviado. Entonces, si ustedes de pronto han conocido alguna denominación donde ustedes han visto pastores que no son libres del pecado, una mala noticia, no son enviados de Dios, es decir, no son pastores, por Dios no. Ya saben que en Mateo 7 dice, y esto es una advertencia, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y Jesús dice, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero cuando Jesús está diciendo a gente que hace milagros, que echa fuera demonios, que profetiza, está hablando de pastores. ¿Quiénes hacen eso en esta época? Pastores. Pero Jesús está diciendo, muchos de los que hacen ese tipo de cosas, milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesús, Jesús les va a tener que decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, muchos de los que se hacen llamar pastores no fueron enviados por Dios. Tenían un buen deseo de servir, tenían un buen deseo de hacer cosas, pero realmente no eran pastores por Dios. Entonces, un pastor no se elige por punto de vista, acuérdense. También hemos hecho videos explicando eso. La mayoría de las personas vive por vista, no por fe. Es decir, su punto de vista les muestra que, ay, esa iglesia me gusta, porque en esa iglesia yo me siento, en esa iglesia yo no sé qué cosas, puede decir muchas cosas. Pero si esa iglesia, eso que está llamando iglesia, realmente no le ha librado del pecado, ni siquiera le enseña cómo ser libre del pecado, eso no es iglesia, ¿sí? Porque la persona que está pastoreando esa iglesia, primero que todo, no ha sido enviado por Dios. Puede que tenga, no sé, la visión. ¿Saben qué es lo que llaman las personas la visión? Cuando alguien dice, no, es que nosotros seguimos la visión de tal otra iglesia. Ah, hacen lo mismo que hace otra iglesia. ¿Y qué es lo que hace esa iglesia? ¿O qué es eso de seguir la visión? ¿Saben a qué se refieren cuando dicen seguir la visión? Seguir la técnica que les ha funcionado. Y cuando uno dice funcionado, ¿para qué? Para que las almas sean ganadas para Cristo. Aparentemente sí, aparentemente, entre comillas. Pero realmente es, no, para que hayan más miembros. La finalidad es que hayan más miembros. Esa es la finalidad en la palabra. Dios nos mandó solamente a tener más miembros. No. La finalidad de la iglesia es que las personas reciban la salvación, que las personas se conecten con Dios, que sean uno solo con Dios. Pero si las personas solamente si recibir la visión es solamente llenar y llenar, cuidado, porque para que un lugar se llene y se llene y se llene y se llene tanto y tan fácilmente, muy probablemente se le está dando a las personas lo que las personas desean oír. Hoy, solamente en este live, ustedes me han escuchado decir varias veces, esto sé que les va a chocar, esto sé que no les va a gustar, esto sé que son versículos que ustedes nunca habían oído, porque es necesario hablar la palabra. Si yo hablara lo que la gente desea oír, créanme que yo tendría muchísimos más seguidores, pero hasta cierto punto la cuenta creció y se puso como en línea, porque empecé a anunciar inevitablemente el Evangelio, y al anunciar el Evangelio se va a generar choque. La gente, donde hay multitud de personas, donde las personas se congregan como si fuera, no sé, arroz, granos de arroz, donde les hablan lo que desean oír, no donde les hablan la verdad, sino donde les hablan lo que desean oír. Entonces, si las personas les hablan para la carne, tú vas a tus metas, las vas a lograr. Todo lo que tú te propongas, todo lo que tú desees, todo lo que tú anheles, lo vas a lograr. Esta persona, uy, me gusta esta iglesia. Pero si a la persona le van a decir, tú debes saber que fuiste hecho del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, Dios, ¿por qué nos hizo el polvo de la tierra? Porque es lo más inútil que hay. Dios, ¿a quién usa? ¿Quiere ser usado por Dios? Sí, Dios, ¿sabes a quién usa? En 1 Corintios 1, 26, 27, 28, 29, ¿qué dice? Dios usa lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo débil del mundo. Eso es lo que Dios usa. Entonces, si yo te hablo estos versículos, sé que no te los van a nombrar en otro lado, pero esto es eso es lo que Dios escribió en su palabra. A Jeremías lo querían o lo rechazaban. Lo rechazaban, porque Jeremías hablaba la palabra de Dios, pero el ser humano no va conforme a la palabra de Dios. Dice en Romanos que todo hombre es mentiroso. Así dice. Entonces, de todo hombre, inevitablemente, ¿qué es lo que sale? La Biblia dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. En lugares donde no se anuncia el Evangelio, ¿qué se le dice a las personas? Se le dice cosas hermosas que hacen que las personas quieran estar en ese lugar, pero no se les anuncia lamentablemente la verdad. No se les anuncia el Evangelio. Si una persona entra a una iglesia pecador y sale feliz, emocionado, pero un pecador emocionado, eso no es iglesia. Delante de Dios eso no es iglesia. Entonces, sí, Dios dice, obedeced a vuestros pastores, lo hemos leído hoy, ahí lo dice, y dice, sujetaos a vuestros pastores. Pero muy importante, los pastores deben ser salvos. Si no son salvos, no son pastores enviados por Dios. Son pastores que volvieron la iglesia un negocio. Y ustedes han oído muchas veces esa frase. Incluso a mí me tocó en uno de los videos de TikTok defenderme porque me estaban confundiendo con esa clase de pastores. Con pastores que son pastores delante de los hombres. Son pastores
porque hacen milagros. Son pastores porque echan fuera demonios. O sea, cumplen todos los requisitos de los que dijo nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán así, y yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, Génesis 2.15, el versículo en el cual nos detuvimos más, también nos detuvimos en el anterior, así, pero en el que más nos detuvimos fue en Génesis 2.15, que es donde dice: Dios puso al hombre para que labrase la tierra. Ya sabían qué es labrar la tierra, lo hemos visto anteriormente. Es hacer que el corazón pueda recibir la palabra, porque Dios lo que mira es lo que hay en el corazón. Dios no mira la apariencia, Dios no mira cómo una persona se comporta, si buena o mala. El ser humano en modo automático, ¿qué desea? El ser humano en modo automático desea hacer obras, pero Dios no nos mandó al mundo para hacer obras. Dios nos mandó el único que hace la obra, ya la hizo Dios. La obra de Dios fue la que nos redimió. ¿Cómo hizo su obra? Enviando a su Hijo. ¿Y su Hijo qué dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Dijo: yo no hago mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, la obra redentora, y la Biblia lo dice, ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Es decir, una persona no se justifica por medio de sus obras. El ser humano automáticamente quiere hacer obras, quiere hacer obras. Eso es algo que sale innato, pero Dios a eso nos mandó, o eso es el corazón de Dios, que nosotros hagamos obras, o sea, que golpeemos puerta, que no sé, entreguemos tratados, revistas, que hagamos cualquier cantidad de cosas. No. Dios lo que quiere es que el hombre vuelva a Él. Vamos a leer un último versículo ya para terminar. Vamos a leer Isaías 44, 22. Ahí en ese versículo es donde dice: vuélvete a mí. Primero que todo dice que Él ya nos redimió. Vamos a mirar ese versículo. Isaías 44, versículo 22. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículo 22. No se olviden los versículos que elegimos hoy de Hebreos, son muy importantes, y como les digo, sé que la gran mayoría nunca los había visto. Hoy es la primera vez que los vieron, pero era necesario hablar de ellos. Entonces vamos a mirar Isaías 44, versículo 22. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Des en cuenta el orden en el que está escrito esto. Dice, en el que está escrita la secuencia que hay en este versículo. Dice: yo deshice. ¿Quién deshizo? Dios deshizo. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Después de que él dice: yo deshice, dice: vuélvete a mí. No sé si notan que normalmente en las iglesias se enseña al revés. ¿Por qué se enseña al revés? Porque dicen: si tú te vuelves a Él te va a perdonar. Pero así no está escrito. En la Biblia está escrito exactamente al revés. ¿Cómo dice? Dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. No dice: vuélvete a mí para que yo te redima. No. ¿Qué fue primero? La redención. Ya Dios efectuó la redención. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ya Él nos justificó, ya Él nos redimió. Y después de que nos redimió y nos justificó, dice: vuélvete a mí. No al revés. Cuando en la enseñanza por obras es: si tú te vuelves a Él, Él te va a perdonar, Él te va a redimir. Así no dice, la Biblia dice exactamente al revés. Bueno, y disculpen que haya remedado tal vez a algún pastor de las iglesias que andan en obras, por las obras y no por la fe. Porque enseñan ¿de qué manera? Enseñan que si tú te acercas a Dios, Dios te va a perdonar. Pero lo que dice la Biblia es: Él ya nos perdonó. Entonces volvámonos a Él, pero porque Él ya nos perdonó. Al principio del versículo, el final, eso es lo que dice al final del versículo: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Pero si miramos el comienzo del versículo, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Él ya deshizo. ¿Y a quién le está diciendo yo ya deshice? A personas que aún no se han vuelto a Él. Le está diciendo: yo ya deshice. No hay nada que usted haga para que yo deshaga como una niebla, como una nube tus pecados, tus rebeliones. No hay nada que tú tengas que hacer. Yo ya lo hice. Solamente yo ya lo hice. Entonces, ahora que tú te estás enterando, vuélvete a mí, está diciendo. ¿Sí se dan cuenta el orden en el que está escrito la Biblia? Muy diferente no, contrario. Y ya sabemos qué es lo contrario a la palabra de Dios, lo que dice Satanás.
Entonces Dios está mostrándonos en la Biblia, Él ya deshizo como una nube nuestros pecados, como una niebla nuestra rebelión. Él ya lo hizo, ya deshizo. Y luego que nos dice, vuélvete a mí, porque yo ya lo hice, ya te redimí. Entonces, pero el mundo enseña, o Satanás, a través de los supuestos pastores, enseña al revés de los que no son pastores. Porque ya vimos en la Biblia que sí hay pastores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuestro Señor Jesucristo, analizando Lucas 10, el del 25 en adelante, nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde representa al samaritano? ¿Y dónde deja al samaritano? En el mesón. ¿Qué es el mesón entonces? La iglesia. El mesón es la iglesia. ¿Y el mesonero quién es? El siervo que Dios deja en esta tierra. ¿Y qué le dice? Toma 2 denarios y cuando yo regrese, lo que gaste de demás yo te lo pagaré. ¿Saben qué es un denario? El denario, ese es un secreto. Muy pocas personas lo saben y muchos han entrado y se han ido. Pero los que se quedaron lo van a saber. Un denario es el salario de un día. Y en la Biblia dice, para Dios un día es como 1000 años. Entonces le dejó 2 denarios y le dijo, cuando yo vuelva, todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré. Ya pasaron, ya se va, ya casi, no han pasado. Ya casi se completan 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Bueno, ¿por qué digo ya casi? Hay personas que dicen, no, ya se completaron, no se han completado. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el año 33 después de Cristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nació en el año 0 de Cristo. Entonces, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ahí empezó el año 1, el año 2, el año 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió 30 años, era el año 30 después de Cristo, después de que Él nació. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue en el año 33. Y ya saben por qué el 33. También algunas personas saben a qué se refiere la Biblia con el número 33. Entonces, en el año 33, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En el año 33. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se completan 2000 años? 2000 años se completan en el 2033. Jesús dijo, aquí te doy 2 denarios. Y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. Sabemos que Él va a regresar por su iglesia. Pero ya nos dejó ahí una clave. Dice, o sea, sabemos que es después del 2033. O sea, si algunos estaban pensando que iba a volver antes, si ustedes miran Lucas 10, se darán cuenta, no. Sí, ya está cerca, ya está cerca. Ya estamos a punto de cumplir los 2000 años. Y Jesús dijo, todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré. Nadie sabe la fecha. Eso es algo que está en la potestad únicamente de Dios. Pero Jesús únicamente nos dejó como una pista. Ya se está cumpliendo el tiempo, todas las señales se han cumplido, lo de las plagas, lo de los terremotos, lo de los rumores de guerra, todo eso se ha cumplido. Y bueno, ya hay gente que me ha pedido también hable sobre las señales del final del tiempo. Aquí lo estoy hablando en resumidas cuentas. Nadie puede decir una fecha, porque eso es algo que está en la potestad únicamente de Dios. Pero lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo escrito en clave es, Él dejó el salario de 2 días. Para Dios un año es como, 1000 años es como un día. Entonces dejó el pago a sus siervos, a los pastores que Él puso. A lo largo de toda la historia Él ha puesto sus pastores y Él los ha enviado. Pero hay muchas personas, obreros fraudulentos, que se envían a sí mismos, que no han sido enviados. Es decir, realmente no son libres del pecado, no cumplen el requisito para ser enviados. Y esas personas que no cumplen el requisito se hacen autollamar. Entre ellos mismos se nombran. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de entre vosotros. Gente que aún no ha sido libre del pecado, que necesita, escuche a alguien que ya ha sido libre del pecado. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú hiciste lo has revelado, lo que tú hiciste nos lo has mostrado. Está escrito en la Biblia, solo basta con leer y con realmente querer tener un corazón o tener el corazón que tú hayas dado, porque una persona no se limpia por su propio querer, solamente puede ser limpia cuando tú quieres que esa persona sea limpia y a la persona que tú has permitido que conozca la verdad para que sea limpia, porque muchas personas han querido, pero la palabra dice no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Gracias por todas las personas que has permitido que se conecten. Gracias por todas las personas que has permitido que escuchen la palabra. Algunos no la han podido recibir porque ya tienen algo adentro que no les deja recibir. Si un vaso está lleno de un líquido, pero ese líquido está contaminado, para poder echar la verdadera agua, el agua viva, es necesario que ese líquido sea vaciado, que ese frasco sea vaciado. Nosotros somos como esa vasija de barro. Si no estamos vacíos, no podemos recibir. Muchas personas lamentablemente se han unido, pero únicamente para murmurar. En el caso de nuestro Señor Jesucristo también pasó.
Solamente algunas personas podían oír y ya sabemos qué requisito cumplen las personas que podían oír, pero habían otros que no podían oír, eran ricos y más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en los cielos. Te pido por todas las personas que han entrado, sea que hayan entrado como ricos o que hayan entrado como el etíope con un corazón preparado ya para recibir la palabra, sea lo que sea, el hecho de que hayan entrado es porque tú así lo permitiste. Te pido por todos los que pudieron entrar en el live el día de hoy, así se hayan quedado un minuto, 2 minutos y se hayan ido. Te pido para que la salvación no sea lejana a ellos y por algo les has permitido que se acerquen. He orado y te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos. Amén. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la noche, hora de Texas. Chao.